Bienvenido a una lección sobre la divergencia de un campo vectorial. Los objetivos del video son definir la divergencia de un campo vectorial, y también determinar la divergencia de un campo vectorial e interpretar los resultados. La divergencia de un campo vectorial como se expresa aquí es igual al producto punto del operador derivado parcial y el campo vectorial f. Lo que nos dará la derivada parcial de f con respecto a x más la derivada parcial de g con respecto a, y más la derivada parcial de h con respecto a z. Y si f está en nuestros dos, o campo vectorial bidimensional, entonces tendríamos el parcial de f con respecto a x más la derivada parcial de g con respecto a y. Hablemos sobre el significado de la divergencia de un campo vectorial. La divergencia de un campo vectorial mide la tasa de cambio hacia adentro o hacia afuera de un campo vectorial también llamado sumidero. Para un campo vectorial de velocidad esto representaría la tasa de flujo hacia adentro o hacia afuera desde un punto dado. Si la divergencia es positiva, la tasa de cambio es hacia afuera como un gas calentado que se está expandiendo. Si la divergencia es negativa, la tasa de cambio es hacia adentro como un gas enfriado que se está comprimiendo. Y si la divergencia es cero, el cambio no es interno ni externo. El campo vectorial se llama incompresible. Echemos un vistazo a una ilustración de divergencia. Lo que va a pasar aquí es una pequeña caja roja que tomará el camino a lo largo de estas líneas azules. Y dado que la divergencia aquí es igual a 1 o es positiva, el volumen de este cuadro se expandirá o aumentará a lo largo de esta ruta a través del campo vectorial. Vamos a ver. Puede ver a medida que avanza, el volumen del cuadro rojo se expande, esto es lo que significa tener una divergencia positiva. En este ejemplo, la divergencia es negativa, por lo que este cuadro rojo toma el camino de estas líneas azules a través del campo vectorial, el volumen de ese cuadro disminuirá. Ahora, a veces, cuando el volumen disminuye, es difícil saberlo porque la forma del cuadro cambiará, pero el resultado neto del volumen a medida que pasa a través del campo vectorial está disminuyendo. Si echamos un vistazo al cuadro rojo ahora, observe que es muy plano y el volumen del cuadro rojo ha disminuido a medida que pasa a través de este campo vectorial. La tercera posibilidad es cuando la divergencia de un campo vectorial es igual a cero como vemos aquí. Entonces, a medida que el cuadro rojo pasa a través de este campo vectorial, el volumen no cambiará aunque la forma de la caja pueda cambiar. Entonces, a medida que pasa a través de este campo vectorial, el volumen de ese cuadro rojo se mantiene constante a pesar de que su forma está cambiando ligeramente. Este es un ejemplo de cuando la divergencia es igual a cero. Ahora sigamos y echemos un vistazo a nuestro propio ejemplo. Aquí queremos determinar la divergencia del campo vectorial dado y luego en el punto 1, 1, 2. Avancemos y enumeremos los componentes de nuestro campo vectorial. Entonces, la pequeña f será psi al cuadrado, g es igual a 2xz y h es igual a 4 menos z al cuadrado y. Entonces, para determinar la divergencia de f, voy a necesitar determinar la derivada parcial de f con respecto a x, eso será y al cuadrado más la derivada parcial de g con respecto a y, bien x y z serían constantes, de modo que será 0 más la derivada parcial de h con respecto a z. Eso nos dará negativo 2zi. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tenemos y al cuadrado menos 2zi. Vamos a seguir adelante y evaluar esto en el punto 1, 1, 2. Entonces si es igual a 1, entonces tendremos un cuadrado menos 2 veces z, eso es 12 y es 1. Entonces tenemos 1 menos 4, eso es negativo 3. Entonces, en este punto en el campo vectorial, la divergencia es negativa y, por lo tanto,
La tasa de cambio sería interna en este punto, o si tuviéramos un globo o una caja en ese punto, el volumen se comprimiría. Espero que hayas encontrado útil este video.